Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a este su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recordándoles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y damas y caballeros, qué gusto, qué alegría siempre me da estar con ustedes a través de sus pantallas, en sus hogares, por abrirnos las puertas. Muchas gracias. De la mano de grandes expositores y grandes invitados para platicar de temas trascendentales para nuestro país y para nuestras vidas. Es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida al maestro Gustavo García Cuenca, ya conocido por todos ustedes, de una reputación intachable ya que le precede por muchísimos años, un abogado experto en la materia de Derecho de Seguridad Social, Derecho Laboral, egresado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, consultor y abogado postulante. Sea bienvenido a este espacio, querido maestro, para hablar de un tema muy interesante como es la iniciativa que prohíbe la subcontratación en materia laboral. Muy bien, gracias Juan, gracias a la maestra Venegas, gracias a mi querida Facultad de Derecho de la UNAM por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes y tratar de explicar de la forma más objetiva que yo pueda un tema pues que tiene dos caras, ¿verdad? La protección de los trabajadores y bueno, el punto de vista de los empleadores. Así es, maestro. Siendo básicamente pues un derecho eminentemente social. Entonces empezaré por comentar la subcontratación, conocida como outsourcing. Resulta que el 12 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal y las leyes del impuesto a la renta y del IVA. En esta propuesta de reformas propone el Ejecutivo suprimir de plano la subcontratación de personal, la cual es legítima, se ha llevado a cabo durante muchos años en México y en otros países. Entonces, empezaríamos por ese principio para decir con toda libertad y claridad que la subcontratación es una figura jurídica legítima. Es una figura jurídica legítima en tanto cumpla con las obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, con las obligaciones en materia de seguro social, Infonavit y todas las relativas a las obligaciones obrero-patronales. Tenemos que comentar el por qué se pretende ahora suprimir de manera tajante la subcontratación de personal. Desde hace muchos años ha existido, como ya les mencionaba, en México y en otros países esta figura. Se ha abusado y se ha hecho mal uso de esta figura porque de manera abusiva algunos empleadores han evadido obligaciones laborales, de seguro social y fiscales, sobre todo también en materia de impuesto a la renta y incumplimiento de las contribuciones que deben retener como patrones a sus trabajadores. Esta figura se abusó y se hizo tan burda que en algunas ocasiones fueron pagados los salarios de los trabajadores de la subcontratación por sindicatos. Entonces, en lugar de que los sindicatos defiendan los derechos de los trabajadores, al contrario, permiten que por medio de los sindicatos se paguen a los trabajadores o las famosas cooperativas o cualquier otra figura mediante la cual pues realmente se cometía un fraude
fraude a los trabajadores, no se cumplía con las obligaciones laborales, no se les inscribía como es obligación en el Seguro Social y en el Infonavit, no pagaban impuestos, estaban evadiendo toda la serie de obligaciones. Entonces, como consecuencia de ello, debido a esos abusos, el Ejecutivo se le hace fácil suprimir, prohibir tajantemente el régimen de la subcontratación laboral, siendo que a quien corresponde vigilar el cumplimiento de las leyes, pues esa es la autoridad. La autoridad en sus diversos ámbitos de aplicación es la encargada de vigilar del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguro social, fiscales, si hay defraudaciones fiscales, si hay abusos. Entonces, inclusive existen las sanciones corporales, las penas privativas de la libertad, y no sé que yo me haya percatado, no conozco a nadie que haya sido procesado, y mire que en el medio conocemos despachos de abogados que empezaron a prestar este servicio de subcontratación y de la noche a la mañana, pues realmente pues, se hicieron millonarios. Entonces, esta es la base sobre la cual partimos para dialogar, que si es legítima, es válido, la subcontratación de personal. También quiero agregar que en diciembre precisamente se celebraron pláticas y entre el gobierno federal y los sectores obrero y patronal para acordar posponer en el mes de febrero próximo de este año discusiones parlamentarias para analizar, revisar la iniciativa. Ese sería un punto bueno en donde pudieran recapacitar y observar que es una figura perfectamente válida, perfectamente legal, que puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, pueden todavía reflexionar, analizarlo y cambiar de idea y no prohibirla tajantemente como se ha hecho. Es más, debemos recordar que en diciembre de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo para reglamentar por primera vez la subcontratación y condicionarlo a los siguientes requisitos. Los servicios no podrán comprender la totalidad de la actividad de la empresa. Entonces, no se pueden subcontratar todos los trabajos que se hacen en una empresa. El segundo requisito es que deberán justificarse los servicios por su carácter especializado, como por ejemplo servicios de vigilancia, mantenimiento, sistemas de cómputo, entre otros. Y el último requisito es que no podrá comprender labores iguales o similares a las que lleva a cabo el resto del personal de una empresa. Por ejemplo, si en una empresa ya tienen secretarias, pues no podrán subcontratar más secretarias, ¿verdad? Entonces, existen estas tres limitaciones que a mi juicio ya marcaban una reglamentación específica tendiente a evitar el abuso, tendiente a evitar la simulación, porque ese es otro punto también, ¿no? Existe también la llamada insourcing, que son la prestación de los mismos servicios de personal, pero por empresas filiales, empresas hermanas, y aquí sí me parece que puede ser complicado, puesto que en algunas ocasiones este insourcing tiene como objeto el evitar el reparto de las utilidades. Entonces, esa sería una actitud fraudulenta. Entonces, estaríamos hablando que en materia de insourcing, sí podría caber esta prohibición, por así decirlo, pendiente, siempre y cuando vaya tendiente a esta defraudación, ¿no? Correcto, cuando el objeto sea defraudar, es decir, no pagar reparto de utilidades a los trabajadores. Perfecto. Pero por origen, el outsourcing es una figura válida legalmente aquí en el país. Legítima, completamente legítima, yo diría, Excelente. aquí en nuestro país. La iniciativa del Ejecutivo propone entonces prohibir tajantemente la subcontratación de personal
que consiste en que una persona física o moral proporcione a otra o ponga a disposición trabajadores para su beneficio. Ese sería el concepto, el poner a disposición trabajadores para el beneficio de un tercero. Lo que sí se permite con esta iniciativa del Ejecutivo es la prestación de servicios especializados, así como la ejecución de obras especializadas, pero que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del beneficiario de los servicios, y los condiciona a que cuenten con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que debe renovarse cada 3 años, lo que será público y difundido por el Internet. Entonces, sí se permiten estos casos de excepción de servicios y obras especializadas. Aquí el punto es que la iniciativa de reforma no nos dice exactamente qué debemos entender por servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del beneficiario. Nos damos una idea con las reformas del 2012 de que se refiere a los que comentaba yo, a este tipo de servicios de vigilancia, servicios de limpieza, de mantenimiento, pero la ley es un poco ambigua en ese sentido y entonces habrá que establecer un padrón para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorice este tipo de servicios que sí van a estar permitidos como caso de excepción, repito, servicios especializados y obras especializadas. Ahora, por ejemplo, maestro, perdón que lo interrumpa nada más para que quede un poco más claro. Esto es muy interesante lo que usted bien dice, porque exactamente con esta iniciativa o propuesta de reforma se dice que se permitirá la subcontratación de cuestiones que sean o de obras o servicios especializados. Pero me llama mucho la atención porque con la reforma de 2012 ya también se vislumbraba esta característica, es decir, es como, pues realmente o sí lo estás eliminando o no lo estás eliminando, o parece un juego de palabras. Toda vez que, aparte, me parece, creo que es en la ley del Seguro Social también con la reforma señala que se entenderá también como servicio especializado o pues sí, un servicio especializado, la prestación de una obra especializada, aquella que no forma parte del objeto social de la empresa, lo cual también queda un poco vago, ¿no? En mi opinión. Pero ¿qué opinión le merece esto? Es decir, ¿realmente hay una referencia en este nuevo artículo 15 al 15A, 15B, 15C, 15D que estaba contemplado en la del 2012? Bueno, como tú lo observas muy bien, Juan, se parece un poco esta propuesta del Ejecutivo al permitir, sí, un tipo de servicios especializados, porque era uno de los requisitos del artículo 15A, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo de 2012, que sí te permitía con los tres, por eso empecé yo comentando eso, ¿no? Los 3 requisitos que cuando se reglamentó por primera vez la Ley Federal del Trabajo, era el segundo de ellos, que deberán justificarse los servicios por tener un carácter de especializado, ¿verdad? Entonces, va un poco ligado con esto, y de ahí que pudieran reconsiderar la iniciativa, el Congreso de la Unión, reconsiderar que sí son válidos y legítimos en términos generales la prestación de los servicios de personal, siempre y cuando cumplan estos 3 requisitos que ya están en la ley, que los limitan también, que ya no les dan manga ancha, que ya están muy específicamente acotados, ¿verdad? Excelente. Por favor, proceda, maestro. Bueno, ya comenté que es un poco ambiguo e impreciso el concepto de servicios y obras especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa. Esta prestación de servicios autorizada se debe formalizar por escrito mediante contrato que señale el objeto de los servicios o de las obras y el número de trabajadores que participan. En caso de que se contrate la prestación de servicios o de obras especializadas
con un contratista que no cumpla obligaciones con sus trabajadores, el beneficiario de los servicios va a ser considerado responsable solidario de tales obligaciones. Eso también ya existía, es el artículo 13 también de la Ley Federal del Trabajo que conocemos, en donde existe la responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de obligaciones del patrón. El beneficiario de los servicios pues está obligado a cumplir esas obligaciones de manera solidaria, y aquí vuelve a insistirse en esa solidaridad en el cumplimiento de obligaciones. Vemos ahora que se establecen sanciones muy severas por la subcontratación de personal prohibida, 1 o 2, cuando se trate de servicios y obras especializados y no cuenten con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya veíamos que va a haber un registro, un padrón, donde las empresas van a obtener la autorización para prestar servicios especializados, servicios de personal especializados o de obras especializadas, y quienes no cumplan con estas obligaciones se harán acreedores a cuantiosas multas que van de 2,000 a 50,000 veces el equivalente de la UMA. Esto es, actualmente va en pesos de 179,240 a 4,481,000 pesos. Entonces, las sumas, las multas son muy altas. A ver, como abogados podemos pensar si estas multas son o no confiscatorias y excesivas, que lo prohíbe la Constitución. Pues estas multas van a aplicarse tanto a los contratantes como a los contratistas. Entonces son severas las multas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Aparte de las que vamos a comentar brevemente en materia fiscal, de impuesto a la renta o del IVA. En materia de seguro social, la prestación de servicios y obras especializadas establece la iniciativa de reformas, deberá cumplir los requisitos de la Ley Federal del Trabajo, que ya los hemos visto, sobre todo la autorización de la Secretaría del Trabajo. Y en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de seguro social, también procede lo mismo, ¿no? La responsabilidad de los beneficiarios en materia de seguridad social. Entonces, hay responsabilidad solidaria laboral y responsabilidad solidaria en materia de seguro social, y es similar también para los casos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las prestadoras de servicios y obras especializados deberán comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social trimestralmente, los días 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre, basta o bastante información de las partes en el contrato, así como de los propios contratos. Y también deberán exhibir la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este tenor van a existir convenios, intercambios de información entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para ser más estrictos en cuanto a la vigilancia y supervisión de del cumplimiento de la ley, para que los contratistas se registren y estén autorizados por la Secretaría del Trabajo, y de esta manera pues vigilados, ¿no?, para el cumplimiento de las obligaciones. En materia de seguro social también existen multas por presentar o hacerlo fuera, por no presentar, más bien dicho, por no presentar o hacerlo fuera del tiempo al IMSS la información de la subcontratación de servicios, de obras y servicios especializados que ya comentábamos. Tienen que
cumplir el requisito de la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y nunca se va a permitir la subcontratación de personal directo. Estas multas van de 500 a 2,000 veces el equivalente de la UMA. Estas multas no son tan altas, son de 43,440 a 173,760 pesos. Entonces decíamos que el Infonavit establece disposiciones similares para evitar la defraudación al instituto. Eso sería en materia laboral. No sé si tengas alguna pregunta para pasar un poco a los aspectos fiscales, que no entraré muy a fondo, pero sí hay que mencionarlos y conocerlos. No, y claro que sí, maestro, pues más que dudas creo que ha sido muy claro, sobre todo resaltar el tema que muy bien señalaba, el de las multas. Me parece que el de las multas sí pueden tildarse un poco de inconstitucionales, más bien muy inconstitucionales por el extremo, porque aparte no hay una medida ni hay un razonamiento del por qué tiene que hacer. Sí, se dice, y sobre todo en la exposición de motivos, parte de que pues, la multa sea con razonamiento de evitar que las personas cometan esto, ¿no? Pero volvemos a caer en lo mismo, de que parece más una norma sancionadora que preventiva. Entonces creo que ese es un tema muy, muy interesante. El otro es esta autorización que tiene que tener precisamente por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que tiene que renovarse cada 3 años, y sobre todo que puede haber muchas causales también para perder este registro. Además, que creo yo y ya nos lo explicará también usted ahorita en materia fiscal, se le imputan muchas obligaciones ahora a la contratista, ¿no? Perdón, a la contratante. Se le toman muchas obligaciones porque ahora tiene ella casi que estar viendo pues que realmente esté cumpliendo y vaya conforme todo, si no al rato va a tener el problema la contratante. Pero muy, muy interesante el tema, maestro, por favor. Los dos se pueden ver afectados, ¿sí? Uno, por la responsabilidad solidaria. Uh-huh. 2, por las multas, y las multas son para el contratante y el contratista. Así es. Y luego vienen las multas también en materia de seguro social, que no son tan cuantiosas, pero ahí están también establecidas. Ahora, perdón que le interrumpa, maestro, ¿cuál es su opinión finalmente respecto a cómo es que operaban antes estas empresas, o por qué, no, más bien, las empresas de subcontratación laboral que anteriormente se dedicaban a hacer ciertas defraudaciones en materia de seguridad social, ¿de qué manera o qué es lo que hacían para que hoy por hoy haya esta medida también de reformar la ley del seguro social? Sí, yo les comentaba que en algunas ocasiones inclusive los pagos de salarios los hacían por conducto de terceros. Los pagos de salarios los hacían por conducto hasta de sindicatos que se prestaban para ese fraude, porque no eran trabajadores de los sindicatos, o por sociedades cooperativas, o por alguna otra figura que se inventara por ahí. Y entonces, estas personas físicas o morales que proporcionaban estos servicios, pues no pagaban salarios completos. A veces pagaban por fuera salarios, y desde luego los reportados al Seguro Social eran inferiores a los que realmente devengaban. Entonces ahí estaba en parte el fraude. Y de ahí pues el impuesto sobre la renta. Se pagaban con salarios bajos que no correspondían a la realidad. El fraude consistía en pagar una parte del salario en efectivo y otra parte pues por la nómina. Ese es otro tema, por ejemplo, maestro. Antes de pasar al ámbito fiscal, ya con esto yo cierro por mi parte la pregunta en torno a la parte laboral. ¿No se podría prestar que si esta reforma quedara como se presentó, que los empresarios o más bien los empleadores el día de mañana, ya en lugar de subcontratar, pagaran en efectivo por fuera a las personas para que hicieran este trabajo? No capté muy bien la esencia de la pregunta. Ajá. Es decir, ¿usted considera que si se mantuviera así la reforma como se presentó,
muchos empleadores no entrarían en la tentación de decir, bueno, ya no subcontrato personal, pero pago en efectivo por fuera a otras personas que me realicen el trabajo que venían haciendo en subcontratación, por ejemplo. Bueno, ese sería un fraude ya muy, muy evidente, ¿no? Eso sería Ok. una evasión evidente al cumplimiento de la ley. No habría contrato de trabajo, no habría prestaciones, no habría, es decir, es un fraude muy, muy obvio, puesto que estás pagando por fuera. ¿Y qué tal si se accidenta el trabajador y le fincan un capital constitutivo? En fin, eso lo considero muy poco probable que Perfecto. suceda. Sin embargo, pueden darse esos casos, pero la autoridad está ahí para vigilar, para inspeccionar, para revisar. Esa es la función que a mi juicio no ha cumplido cabalmente la autoridad laboral, los inspectores, el Seguro Social. Hay miles de casos de trabajadores, me refiero, de algunas empresas, los despachos. Nosotros como litigantes conocemos quiénes están cometiendo este tipo de actividades y quiénes están excediendo y qué sindicatos se están prestando para este fraude. Entonces, este fraude, este mal manejo y la omisión por parte de la autoridad de vigilar, de sancionar, de revisar, de castigar, de consignar ante las autoridades penales. No hay ninguna persona en la cárcel. Ujú. No hay nadie que yo sepa en la cárcel. Ya hay uno, no me acuerdo ni su nombre, si me recuerdo no lo diría, el zar del outsourcing. Entonces, las mismas autoridades, no sé, o están Creo que, coludidas ajá, ya sé a quién se o refiere. no, o no están haciendo su trabajo. Ujú. Sí, ¿Qué es peor? Que estén coludidas las autoridades, los inspectores, el Seguro Social, el SAT, no, que no hagan su trabajo es peor, ¿no? o que no hagan su trabajo. Entonces, eso de la corrupción, de los cambios, yo no he visto realmente en esta materia, en esta área, que se haga efectiva el cumplimiento estricto de la ley. Y de manera simplista y a rajatabla, mejor lo prohíbo. Eso afectará mucho. Recordemos que el outsourcing legítimo y que utilizan muchas empresas es para eficientar sus servicios, sus procesos, sus procedimientos y los hace más competitivos a esas empresas. Y ahora va a ser una desventaja con los países con los que tenemos celebrados tratados de libre comercio, porque esos países, Canadá, Estados Unidos, no tienen prohibido, hasta donde yo estoy enterado, no tienen prohibida la subcontratación. Entonces, vamos a quedar en desventaja, no vamos a ser tan competitivos con nuestros socios comerciales. Ujú. Tienen toda la razón. Entonces, ahora que se va a analizar, ahora que se va a meditar en el mes de febrero, las pláticas en el Congreso, algunas empresas ya están diciendo internacionales, oye, pues yo voy a quedar en desventaja con mi competidor en Estados Unidos o en Canadá. Así es. Entonces van a hacer presión algunos organismos de los países con los que tenemos tratados de libre comercio para no permitir esta barbaridad de suprimir a rajatabla el régimen de subcontratación de personal que es completamente legítimo. Así Si es. no han hecho su tarea en las autoridades, sería el momento para que lo hicieran y pusieran ejemplo y viéramos consignados a los áreas del outsourcing que no cumplen con obligaciones laborales, de seguro social, Infonavit, puesto la renta, IVA. Así es. Esa sería una especie de conclusión. No, pues muchas gracias, maestro. Ahora, por favor, me encantaría escuchar la parte fiscal que nos puede decir. Bueno, no siendo mi especialidad, lo comento, no es tan complicado. Se reforma el Código Fiscal
Ujú. Indicando que no se considerarán gastos estrictamente indispensables los pagos por concepto de subcontratación prohibida, ni se darán efectos fiscales de deducciones del impuesto sobre la renta, ni acreditamiento del impuesto al valor agregado, excepto servicios y obras especializados que cumplan con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo y autorizados por la Secretaría misma del Trabajo. Ok. Se considerarán responsables solidarios también en materia fiscal los beneficiarios de los servicios y obras especializadas por los impuestos de los trabajadores que hayan prestado los servicios. Aquí hago un paréntesis de reflexión, Ujú. porque todas estas limitaciones que está estableciendo la ley laboral, la ley seguro social, la ley impuesto a la renta, el código fiscal, es para la prestación de servicios y de obras especializados. Aquí cabría ya permitir la subcontratación de régimen de personal amplio, digamos, sin limitación alguna, pero que cumpla con estos requisitos. Es decir, de no defraudar, de vigilar, de ser responsables solidarios, de poner límites, de imponer multas. Así es. Bueno, aquí las multas, las infracciones, se van a considerar infracciones agravadas Ajá, exacto. De por modificar. deducciones del impuesto de renta y acreditamiento de IVA, por la prestación de servicios y de obras especializadas que no cumplan los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Aquí ya nada más el requisito de la Ley Federal del Trabajo es muy sencillo: tener autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inscribirse en un padrón y registrarse y estar en el internet y cada año renovar su autorización. Aquí las multas que establece el Código Fiscal van de 150,000 a 300,000 pesos. La ley del impuesto sobre la renta dice que en caso de contratación de servicios y de obras especializados, el beneficiario deberá obtener de la contratista copia de la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en términos de la Ley Federal del Trabajo, así como comprobantes fiscales del pago de salarios, fíjate bien, del recibo de pago al banco, de la declaración y entero de la retención de los impuestos efectuados a los trabajadores, pagos al IMSS, al Infonavit. Entonces, está muy cerrado el círculo y son muy estrictos los requisitos para que pueda validarse y proceder las deducciones del impuesto a la renta y el acreditamiento al impuesto al valor agregado. Así es, tiene toda la razón esa parte, porque sin duda alguna también se implementan más obligaciones, sobre todo para la materia, para acreditar el IVA, por ejemplo, contar con la copia, la contratante, de toda la documentación que cueste con el registro, que haya hecho bien sus pagos y demás, lo mismo para deducir el impuesto sobre la renta. Y además las infracciones también se modifican y no dudemos que también pueda tener, por supuesto, implicaciones de carácter penal más adelante, ¿no? En esta misma. Es probable, si hay alguna defraudación. Aquí en la ley del impuesto a la renta, en el Código Fiscal, no se menciona ese punto. Luego dice, no serán deducibles del impuesto a la renta los pagos por concepto de subcontratación prohibida o tratándose de servicios y obras especializadas que no cumplan los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Luego tenemos el impuesto al valor agregado, no será acreditable el IVA que se traslade por servicios de subcontratación de personal prohibido. Nos olvidamos ya de la subcontratación de servicios prohibido, ya le denomino así yo. Cuando se trate de la prestación de servicios o de obras especializadas, el beneficiario deberá obtener del contratista una copia de la autorización vigente de la Secretaría del Trabajo, de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente y del IVA que le haya sido trasladado. De no cumplirse
El contratante deberá de presentar, fíjate, declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiese acreditado. Va a tener que darle reversa a ese acreditamiento que no cumple con estos requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en resumen, yo podría decir, primero, la subcontratación es legítima, se lleva a cabo en México y en muchos países y desde hace mucho tiempo. Sí se cumplen con las obligaciones legales en general, laborales, Seguro Social, Infonavit, impuesto a la renta, e IVA para pues su respectiva deducción y acreditamiento. Me parece que está reglamentada de manera mucho más estricta, tiene ahora muchas más condiciones, hay que presentar mucha más información tendiente a verificar el cumplimiento de obligaciones desde el pago de salarios, el pago de impuesto a la renta de los salarios, del descuento que hace el patrón al trabajador de los salarios, y pues para que pueda deducir el impuesto sobre la renta y acreditar el IVA, pues se necesitan cumplir ciertos requisitos tendientes a cerciorarse del cumplimiento de obligaciones legales, laborales y fiscales. En conclusión, diría, legisladores, Congreso de la Unión, sociedad en general, permitan el régimen de subcontratación de personal, sí, limítenlo, sí, vigilen el cumplimiento de obligaciones, sí, sancionen y castiguen a los que no cumplen y a los que han hecho muy mala fama del régimen de subcontratación de personal, comúnmente conocido como outsourcing. Esas serían mis conclusiones, Juan. No sé qué te parezca. No, pues maestro, me parece muy excelente porque son conclusiones tajantes, contundentes a lo que van, lo cual me parece importante tenerlo en cuenta, sobre todo como bien lo dijo los legisladores que nos ven, sociedad en general que lo analicen. Ahora, me gustaría preguntarle rápidamente para ir cerrando este maravilloso programa que tuvimos con usted, maestro. ¿Usted considera, bueno, ya ahorita está la discusión para la reforma? Entonces, vemos aquí que un punto que usted nos dice es la subcontratación laboral bien llevada, no es ilegal, no debería estar prohibida y es una figura que se reconoce, ¿no? Pero siempre llevarla conforme a derecho y conforme respetando la figura. Ahora, mi pregunta sería, ¿consideraría usted que ahorita que se va a dar esta discusión, aparte de ese punto, tendría que cambiarse algún otro o considera tal vez pertinente que se prohíba de manera expresa alguna circunstancia que ha venido tal vez a manchar un poco la figura de la subcontratación laboral o considera algún cambio que tal vez debiera tener la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, alguna de estos ordenamientos, maestro? No, en realidad no se requiere de ningún cambio a mi juicio. Ok. Porque ya en el 2012 pues se establecieron requisitos importantes, que sea por escrito, que no abarque la totalidad de los servicios, que se justifique por su carácter especializado y que no se presten servicios cuando ya hay otro tipo de trabajadores realizando la misma actividad. Está muy bien delimitado en esas prohibiciones y consecuentemente pues establecer sí normas que, como las que vemos para la prestación de los servicios y de las obras especializadas, quizás tener el registro de los prestadores de servicios, que se conozca por internet. Perfecto. Que se revise, que presenten los comprobantes de pago de salarios, que presenten los comprobantes de retención de impuestos, los pagos al banco. Está bien, bueno, son cargas administrativas, pero tendientes a hacer el trabajo de la autoridad, porque la autoridad es la que tendría que estar vigilando, supervisando, revisando si se cumple con la Ley
Federal del Trabajo, la ley de impuesto a la renta, las leyes fiscales y el seguro social. Entonces, si ellos no hacen su trabajo y prefieren suprimir una figura jurídica que va a afectar a cientos Sí, o miles de empresas en la República, bueno, eso, hablando de las empresas, los trabajadores que están bajo ese régimen también, ¿no? pues sí, también los trabajadores pudieran verse afectados, pero aquí me refiero a que si es una figura legítima, pues deberían de permitir y reglamentarla, regularla, como ya se hizo en el 2012. Lo que pasa es que del 2012 a esta fecha no he sabido de ninguna persona, no se ha dado a conocer en las noticias por las autoridades de alguien que tengan ya detenido por defraudaciones. Millonarios, se han hecho multimillonarios con este tipo de prestación de servicios de outsourcing, pero evadiendo impuestos, pagando bajos salarios, la mitad por fuera, la mitad de nómina, por conducto de sindicatos, por conducto de sociedades cooperativas, por muchas otras figuras que, pues, ¿dónde están las autoridades que revisan y supervisan? Lo vuelvo a repetir, o son incompetentes o están coludidos. Tristemente. Ha dado 3 puntos muy, muy importantes, maestro. Pues bien, el tiempo del programa, como dicen, vuela, se nos va corriendo y no nos da más oportunidad, como siempre decimos, pero realmente es un verdadero privilegio escucharlo, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es un hombre siempre muy activo, ocupado y construyendo conocimiento y ejerciendo la loable tarea de ser un gran abogado. Y pues de verdad agradecemos mucho al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo usted que nos está viendo, gracias como siempre por acompañarnos, por permitirnos entrar en sus hogares y sobre todo permitirnos llevarles temas que son de trascendencia. También les pedimos, por favor, suscríbanse en el botón de aquí abajo de suscribir, se les va a aparecer para que actualmente reciban notificaciones con nuevo material, regálenos un me gusta y comparta este material. Maestro, por favor, adelante, díganos. Gracias, que en días pasados te hice llegar el artículo que me publicó la revista de Práctica Fiscal y Laboral, precisamente de la iniciativa de las reformas. Si tuvieras a bien difundirlo, si lo crees conveniente difundir el artículo, porque ahorita fue un resumen, ¿no? Y hubo oportunidad de preguntas y respuestas que le dan más agilidad a tu programa, a la entrevista, pero en ese documento analizo un poco más a fondo y con más bases jurídicas esta opinión y análisis de la iniciativa del Ejecutivo. Claro que sí, las personas que estén interesadas en leer el artículo del maestro, les pedimos cuando vean este video, en los comentarios nos pongan su correo electrónico para hacérselo llegar. Y por supuesto, maestro, por nuestra parte también difundiremos el artículo. Muchas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros y como siempre que sean más programas en los que tengamos el honor de que nos acompañe, maestro. Tenga un excelente día. Gracias, el honor es para mí, para mi querida Facultad de Derecho de la UNAM.